13 curiosidades que pocos saben sobre República Dominicana. Número 1. Es el destino más visitado del Caribe. Actualmente el turismo es la fuente del ingreso principal de la isla. A partir de los años 90, esta actividad comenzó a tomar auge y el Estado, al ver que había futuro próspero en esto, decidió invertir y explotarlo al máximo. En consecuencia, comienza la construcción de complejos hoteleros, centros comerciales y otros medios de recreación. Número 2. El deporte más jugado es el béisbol. Como dato curioso, si algo tiene República Dominicana es que la cuna de muchos beisbolistas profesionales, jugando tanto en Japón como en otros países de Latinoamérica y sobre todo en las grandes ligas de los Estados Unidos, donde junto con los colombianos y venezolanos encabezan las listas de mejores jugadores. Número 3. En Santo Domingo se filmaron algunas escenas del Padrino Parte 2. Como una de las curiosidades de República Dominicana es que todos sabemos cuáles son las famosísimas películas El Padrino y que la hermosa isla de Dominicana fue testigo del excepcional trabajo que se hizo en las grabaciones de las segundas entregas de estos filmes. Número 4. Es el lugar donde se creó y desarrolló el merengue. Otro dato bastante curioso es que a esta isla se le atribuye la creación del dinámico y pegajoso ritmo, aunque no se acabe a ciencia cierta dónde y cómo se originó el género. Lo que sí es seguro es que con lo primero que se asocia es con los dominicanos. Número 5. Cristóbal Colón conoció la isla en su primer viaje. La isla fue lo primero tomado por los españoles cuando conocieron el Nuevo Mundo. Entre Cuba y Puerto Rico está situado el lugar al que Colón reclamó y la llamó la Española, constituida por dos estados independientes, tanto República Dominicana como Haití. Poseen la 10ª isla más poblada del mundo y la primera en América. Número 6. Larimal, la piedra que solo se encuentra en República Dominicana. Los tonos azules de esta hermosa piedra hacen que sea muy buscada por los turistas y el hecho de que no se encuentre en ninguna otra parte del mundo la hace sumamente codiciada, bastante misteriosa, ¿verdad? Número 7. República Dominicana produce uno de los mejores cacaos del mundo. Como otra de las curiosidades de República Dominicana, debido a la calidad de sus tierras, RD es excelente para cultivar cacao y eso es algo que los agricultores saben muy bien, por lo que muchos se dedican a exportar este producto con el que se hace un chocolate para paladares exquisitos alrededor del mundo. Número 8. La primera universidad de América fue hecha en Santo Domingo. Es un dato muy conocido en el resto del mundo, pero sí, la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue la primera institución de estudios superiores inaugurada en el Nuevo Mundo, el 28 de octubre de 1538. Número 9. El famoso diseñador Óscar de la Renta era dominicano. Uno de los diseñadores más trascendentales del siglo XXI, vistió a personalidades de gran impacto internacional y aún después de fallecer, su marca es una de las más conocidas de todos los tiempos. Óscar de la Renta nació en Santo Domingo y se dio a conocer en 1956, cuando confeccionó el traje de la hija del embajador de Estados Unidos en España. Número 10. En Dominicana se encuentran las muestras de fósil vegetal más preciadas del mundo. Otra de las curiosidades de República Dominicana es este fósil, que se encuentran en Puerto Plata y es uno de los atractivos más visitados por los turistas que visitan este lado de la isla. No solo es conocido por lo hermoso que son sus instalaciones y los poco convencionales de los recorridos turísticos que ofrecen, sino que científicos de todo el mundo van a visitarlo para ser testigos de lo que exponen. Número 11. No solo se habla español, también inglés y francés. Aunque el español sea el idioma oficial y el más hablado, se puede ver con mucha frecuencia sitios en los que se hable tanto el inglés y el francés de forma fluida.
Por ser una isla colonizada por los españoles, el idioma más conocido es el castellano. Sin embargo, en el siglo XIX, con la llegada de esclavos norteamericanos, se propagó el inglés, haciendo que de generación en generación lo fuesen aprendiendo. Dato bastante curioso. Número 12. La bandera de República Dominicana es la única que tiene una Biblia. Basada en el modelo de bandera de Haití del siglo XIX, la suya fue reconocida el 6 de noviembre de 1844, llegando a ser una de las más antiguas de la historia. Dividida en 4 partes por una gran cruz blanca, muestra 2 colores predominantes, rojo y azul, con mucho significado para los dominicanos. Número 13. Tiene la montaña más alta del Caribe. Como última de las curiosidades de República Dominicana, es esta montaña que se encuentra en la región montañosa de República Dominicana y con 10.000 pies de altura se corona como la montaña más alta de todo el Caribe, la famosa Pico Duarte. También es conocida como Sierra Pelona porque cuenta con 2 inmensos picos, Pico Duarte hacia el este y Pico Pelona hacia el oeste.